¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto en saludarles. Cada cierto tiempo sabemos de casos que después de pasar años en prisión recuperan su libertad, pues las condenas fueron basadas en una denuncia falsa. ¿Qué pasa con los imputados que eran inocentes y estuvieron presos? ¿Qué pasa cuando la mentira se convierte en condena? ¿Qué pasa por la mente de las personas que debido a sus denuncias falsas hicieron que alguien fuera a la cárcel? ¿Cómo funciona el sistema judicial que terminó privando de libertad a personas inocentes? Vamos a conversar con Isabel Barnier. Ella es investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresas de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. El gusto es mío. ¿Cómo estás, Miriam? Todo bien por acá, muchas gracias. Oye, los que no lo pasaron muy bien fueron aquellas personas que fueron privadas de libertad y resulta que era por denuncias falsas. Cuéntanos, ¿qué está pasando con eso? A ver, yo creo que se ha visibilizado el tema de las falsas denuncias a propósito del caso Tocornal, ¿ya? Este es un caso en donde la prensa ha tenido bastante interés y que se relaciona con una denuncia que interpone la exmujer del señor Tocornal de abuso sexual en contra de el señor Tocornal, quien habría entonces abusado sexualmente de sus dos hijos. El señor Toconal estuvo preso durante 10 años. De hecho, cuando estaba cumpliendo la condena, se le ofreció que saliera antes en libertad, teniendo que reconocer responsabilidad en los hechos, y él prefirió estar más tiempo en prisión a cambio de no tener que reconocer estos hechos tan deleznables como son un abuso sexual en contra de sus propios hijos. Y una vez que él ya recobró su libertad, el hijo ya mayor va y dice que todo esto era una mentira y por lo tanto sale a la luz el caso Tocornal, que es un caso que tuvo interés periodístico por la gravedad de la imputación y la injusticia que hay detrás de esta condena, ¿no? Pero existen muchos otros casos, Miriam, en donde hoy en día lo que ocurre, sobre todo en el contexto familiar, cuando las partes están en conflicto, que llevan ya mucho tiempo en los tribunales por un juicio de alimento, un juicio de cuidado personal o de relación directa y regular, vienen estas denuncias que hacen que todo el sistema judicial funcione de una manera muy rápida, pero sin creer la versión de el denunciado. Inmediatamente se le trata como culpable, se le separa de sus hijos y empiezan estos PRM a informar de que habría eventualmente una vulneración y por lo tanto sugieren la suspensión de todo contacto con el presunto autor. Y en eso nos llevamos 2 o 3 años hasta que recién pueda empezar esta vinculación, cuando en materia penal no hay ninguna condena. De repente existen sobreseimientos de las causas, archivos provisionales de los antecedentes, y después de 2 o 3 años estos padres pueden volver a ver a sus hijos, lo que torna en extremo compleja la revinculación. Eso es lo que está pasando hoy día en los juzgados de familia, a pesar de que algunos quieran silenciar lo que ocurre, porque es una realidad y hay muchas personas que están siendo afectadas. Oye, Isabel, a ver, tú dijiste algo ahí en el sentido de que se le cree inmediatamente a la víctima, pero no se le deja oír, no se le deja hablar en buenas cuentas o de alguna manera defenderse al imputado, ¿no? ¿Cómo funciona ahí el tema de la ley? Porque voy, acuso a alguien y ese acusado inmediatamente pasa a ser culpable y lo agarran y lo meten para adentro. A ver, lo que pasa es que tenemos que distinguir lo que ocurre en materia de familia y en materia penal, ¿ya? Sí, sí. En materia de familia, sobre la base del principio del interés superior del niño, niña o adolescente, ante la más mínima sospecha de que este interés superior del niño, niña o adolescente está siendo vulnerado, el tribunal de inmediato adopta medidas cautelares que implican la separación del niño con ese progenitor denunciado, ¿ya? Y en familia, yo te diría, no hay derecho a la defensa, porque como existe la denuncia, basta para que el tribunal adopte estas medidas cautelares de separación momentánea del vínculo con el progenitor denunciado, ¿ya?
Y obviamente que estos antecedentes también se van al Ministerio Público para investigar la comisión del delito y obviamente que en materia penal sí tiene derecho a defenderse, al igual que jurídicamente tiene derecho a defenderse en materia de familia, pero hoy día los tribunales de familia no le están dando lugar a este derecho a la defensa porque lo están tratando como culpable ex ante con esta medida de protección, ¿ya? Obviamente que igual en materia de protección el supuesto autor tiene derecho a presentar prueba, pero hay ciertos jueces que no tienen una mirada parcial, diría yo, e inmediatamente en pos de proteger al niño, separan al progenitor, ¿ya? Y ahí viene todo un sistema, todo un aparataje estatal, diría yo, con estos centros de protección y de reparación de los niños que van informando al tribunal periódicamente, pero con mucha lentitud. Entonces, el problema que existe hoy día es que la denuncia sexual en materia de familia es un arma letal para la vinculación de ese niño con ese padre. Eso es lo que está ocurriendo. Perfecto. Independiente de que jurídicamente existe el principio de inocencia y que existe el debido proceso y el derecho a defenderse y el derecho a presentar pruebas, yo diría que hoy día el padre denunciado se le está tratando como culpable cuando eso no debería ser y debería existir un cambio en eso. ¿Mm? Oye, es un cambio entonces en el procedimiento, en el proceso, no, no en la ley. O sea, inmediatamente se separa, ya, porque a lo mejor existe la presunción de que existe la denuncia, más bien, ya no es presunción, existe una denuncia. Eh, eh, Eso implica que inmediatamente, claro, lo separan a ambos, digamos. Pero después, ¿qué pasa con la defensa? ¿Cómo pruebas ese tipo de situaciones? Es muy complejo, ¿no? Me refiero a dentro de la familia. Mira, es que es tan complejo que ocurre lo siguiente, que cuando tú estás en este proceso, la manera de cómo se prueba la veracidad o falsedad de la denuncia es a través principalmente de peritajes, ¿ya? Y los peritos actualmente son, si bien son aquellos que figuran en una nómina que forma la Corte de Apelaciones respectiva, esos peritos reciben una remuneración de las partes. Entonces, las partes pagan por esas pericias y lamentablemente hay muchas pericias que son muy parciales, que no son imparciales, y declaran lo que la parte quiere que el perito declare. Y muchas veces esas pericias se anulan. Y vamos en este procedimiento proteccional en donde el juez de familia, como existe la más mínima posibilidad de que la denuncia sea real, separa al progenitor hasta que algún centro le informe de que esta denuncia no tiene tanta prueba, no tiene tanta verosimilitud, etcétera, etcétera, o ya en materia penal se decretó el archivo provisional de los antecedentes o se decretó el sobreseimiento, pero es una lucha que tienen que tener muchos padres para que el tribunal, después de mucho tiempo, ordene la revinculación, que también emocionalmente es muy compleja, porque imagínate, Miriam, se produce la separación del niño a los 3 4 años. Y se denuncia entonces el abuso sexual de este niño, se va al Ministerio Público, la investigación, el PRM, que informe, la pericia, la audiencia, etcétera, etcétera. Han pasado 3 4 años. O sea, ese niño que ya tiene 7 años, ¿cómo va a poder revincularse con su padre si perdió todo ese tiempo? Es un tema muy complejo, ¿te fijas? Entonces, aquí lo que creo que debiese existir es una nueva legislación que regule la falsa denuncia en materia de familia, que agrave la pena en caso de que producto de esa falsa denuncia se logre la separación de ese hijo con alguno de los padres, que se modifique el Código Civil en cuanto al cuidado personal y la existencia de una falsa denuncia sea un demérito para que el cuidado se le confíe al otro progenitor, entre otras medidas legislativas que debiesen impulsarse para solucionar este grave problema. Oye, al comienzo tú nos contabas el tema del señor Tocornal, ¿no? Él cumplió su pena, salió y ahora el hijo, que ya es mayor, dice que todo fue una falsa denuncia de la madre, en realidad, ¿no? No sé si el hijo también fue obligado a decir que no quiero entrar tampoco en la minucia del tema, ¿no?
Pero, a ver, ¿qué va a pasar entonces ahora con esas personas que injustamente denunciaron a alguien a sabiendas que era una falsedad? ¿Pasa algo con ellos o no? Es que, bueno, ese es otro tema también que debiese legislarse, porque, bueno, Jorge Toconal falleció hace poco tiempo Sí. y no alcanzó a conocer un recurso que todavía está pendiente y que está en acuerdo en la Corte Suprema, en donde él pedía revertir esta sentencia y que se declarara su inocencia, ¿ya? Pero me parece que dentro de esta misma legislación que debe existir, debiese también preverse una acción civil específica de reparación de los perjuicios que causa a la persona que ha sido injustamente denunciada. Y si esa persona logra acreditar, como podría ser el caso Tocornal, dado que el hijo se retractó de aquella que dijo, digamos, y logra acreditar que esto es falso, desde luego que una acción civil también reparatoria debiese legislarse al respecto, aun cuando el daño nunca va a poder ser compensado económicamente, porque el daño es gravísimo. Por ahí Javier Rebolledo, que es un periodista que escribió el libro Falsas Denuncias, decía que pensar en un padre que fuera capaz de violar a un hijo era una conducta muy asemejable a lo que podría ser la conducta que tenía Hannibal Lecter en la película El silencio de los inocentes. O sea, es una cosa tremenda. Entonces, cuando a ti te acusan de algo tan terrible, tan tremendo, y eso es falso, no hay indemnización que logre compensar el daño que se causó. Pero por lo menos algo puede ayudar. Al igual que, bueno, obviamente que existe una sentencia judicial que declare su inocencia. ¿Mm? Claro que sí. Ahora, claro, el tema de la funa, por ejemplo, ¿no? El tema de haber estado en las noticias, ¿no? Haber hecho noticia por un tema de ese tamaño, ya eso es una terrible condena en realidad, ¿no? Y siempre queda aquello de que algo habrá. ¿No? La gente, eso le queda a la gente en general. Entonces yo creo que es sumamente importante darle una notoriedad al tema en el sentido de que no era culpable. Sea señor Tocornal, sea señor Pérez, sea señor Soto, me da lo mismo. Es aquella persona. Eh, pero también hay denuncias falsas que no tienen que ver directamente a lo mejor con el tema sexual, de abuso sexual. Hay otro tipo de condenas que también llevan a la gente que es inocente a la cárcel. ¿Qué pasa con ello? Más allá de la retribución que le pudieran decir, oye, sí, estuviste injustamente 10 años, 20 años, o 5 o lo que sea. Eh, ¿Cómo se repara eso? Más allá de la parte plata. Mira, existe un tipo penal en el artículo 211 y siguientes del Código Penal, que fue en el año 2023 recientemente reformado, que también sanciona penalmente la falsa denuncia, ¿ya? No en el contexto que estábamos conversando recién de familia, producto de que quiere lograr la separación de los niños, sino que en general el que falsamente impute a otro un delito está sancionado también penalmente y existe un tipo específico para tal efecto, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista penal, eso ya está solucionado por el legislador. Y desde el punto de vista civil, bueno, por supuesto que uno también podría perseguir una indemnización de perjuicio en contra de quien injustamente denunció la comisión de un delito, ¿no es cierto? Imputó un delito. Y también existe la indemnización por error judicial. Si es que uno logra acreditar que efectivamente aquí los jueces se equivocaron al momento de condenar a un inocente, podría también esa persona perseguir la indemnización por el error judicial que se haya cometido. ¿Mm? O sea que en realidad algún tipo de error pericial, por ejemplo, o un mal trabajo de la fiscalía, se me vienen a la mente un montón de varios casos, digamos, que han sucedido con harta connotación pública, y que ha pasado eso, que han estado en prisión o a lo mejor en prisión preventiva de repente por mucho tiempo. ¿Por qué sucede eso?
Lo que pasa es que la prisión preventiva, bueno, yo no soy especialista en materia penal, pero la prisión preventiva se da cuando la persona es un peligro para la seguridad de la sociedad, cuando esa persona puede entorpecer la investigación, en fin, entonces puede ocurrir que mientras se desarrolla la investigación, está en prisión preventiva. Los juicios son lentos, se demoran, las audiencias se reprograman y por supuesto que después si esa persona sale inocente o no es condenada, por supuesto que eventualmente podría, si es que hay un error y se prueba que esto fue producto de un error, exigir la reparación de los daños que causa una imputación falsa. No es un tema fácil, es un tema complejo, pero desde luego hay casos, no sé, de connotación pública, como el que ocurrió, por ejemplo, con el actor Cristian Campos, ¿no? Eh, que también tiene que ver un poco lo que tú recién decías, esto de, a la gente le puede quedar todavía la sensación, pero ¿será culpable? Si el río suena es porque piedras trae. Y el daño que se comete en este caso es tremendo. Él mismo relata que perdió trabajo, que era lo peor que le había pasado en su vida. O sea, son cosas muy graves que merecen ser repensadas, merecen legislarse de una manera más concreta y merecen tener también una reparación económica para aquellas personas que fueron víctimas de una falsa denuncia. Oye, en este caso, en la parte familia, quiero volver un poco allá, a pesar de que igual te quiero hacer una pregunta con respecto de, por ejemplo, el proyecto Inocentes, ¿no? Pero en el tema familia, yo vuelvo a lo mismo. Tú dices, tienen derecho a una reparación de parte del Estado, una reparación, una persecución de alguna manera y un reconocimiento de aquella persona que lo metió preso o que hizo una falsa denuncia. Eso tú dices que eso habría que legislarlo. No existe hoy. A ver, sí existe hoy la responsabilidad civil extracontractual, ¿ya? Aquel que comete un delito civil, o sea, un hecho ilícito que causa un daño, con dolo o con culpa en este caso, bueno, si es una falsa denuncia consciente es dolo, es una conducta dolosa y hay una relación causal entre la conducta y el daño, uno podría demandar civilmente la indemnización de los perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, ¿ya? Entonces, eso sí existe, pero debiese existir una acción específica por el abuso del derecho que entraña una falsa denuncia, ¿ya? Legislarla más en específico, porque lo que yo te digo de la responsabilidad civil extracontractual son normas generales del Código Civil. Aquí debería existir una norma particular por el abuso del derecho que entraña una falsa denuncia para lograr la reparación no se va a reparar nunca, digamos, pero una reparación a lo menos satisfactiva para que la persona que denunció falsamente, dolosamente lo hizo, tenga que ser entonces condenada a pagar estos perjuicios que causa producto de esta falsa denuncia. Eso es lo que creo yo. Porque, y otra cosa que también es súper importante y que se ha hablado mucho, bueno, acá frente a una falsa denuncia y la legislación de una falsa denuncia se va a inhibir a mucha gente a que denuncie delitos sexuales, por ejemplo, en el contexto de familia que son reales. Entonces, la idea no es inhibir a quien efectivamente denuncie genuinamente porque cree que efectivamente un padre, un padrastro, un tío, un abuelo pueda haber cometido una conducta como esta. La idea no es esa. La idea es cuando efectivamente se logre acreditar que hubo dolo de aquel que denunció falsamente a otra persona, ¿ya? Ni siquiera cuando hay culpa, sino que cuando dolosamente la persona sabía que era inocente, pero que igualmente formuló esta falsa denuncia. ¿Te fijas? Esa es un poco la idea. La idea no es en ningún caso inhibir las denuncias. Cuando hay hechos como esto o cuando hay indicios como esto, desde luego que hay que denunciar. El problema se da es que cuando conscientemente una persona denuncia e imputa falsamente un delito. O sea, se exige para esto una conducta dolosa. Y en el caso de familia, Miriam, me parece que es muy importante tener el foco no en el supuesto abusador, sino que el foco tiene que estar en el niño, en el sufrimiento del niño o en lo que pierde ese niño que ha sido injustamente instrumentalizado por una madre que quiere lograr una ventaja y por problemas pasionales que también pueden existir, denunciar falsamente a quien puede haber sido su exmarido, su expareja, etcétera, etcétera.
Claro que sí. Oye, también sucede el tema de, yo te quería preguntar un poquito sobre el tema del proyecto Inocentes, porque ese proyecto ha encontrado a varias personas que están injustamente y que han, por delitos que no habían sucedido, digamos, por errores periciales, por mal trabajo, porque de repente alguien dijo, no, esto huele a cocaína y lo metieron para adentro y no era, etcétera. Hay casos de ese estilo. Cuéntame un poco qué pasa con el proyecto Inocente. ¿Está funcionando en Chile hoy día o cada persona tiene que solicitarlo? Mira, yo no conozco en específico el proyecto Inocentes. Lo que sí te puedo comentar es que existen muchas personas que tienen mucho interés en estos temas que estamos conversando ahora. Y te quiero poner, y existen muchos proyectos de ley que no sé si tiene que ver con eso, de varios diputados que están impulsando el tema de las falsas denuncias, ¿ya? Que se pueden producir por no solamente el contexto familiar, sino que también se puede producir por otros contextos. Nosotros en la Universidad del Desarrollo hicimos un seminario que se llamaba Falsas Denuncias. Lo hicimos la semana pasada, ¿ya? Y te quiero comentar dos cosas a propósito de esto mismo. Primero, que teníamos más de 500 inscritos en el seminario, que la sala la tuvimos absolutamente llena, y que el interés era manifiesto en esto. A mí se me acercaron muchos padres diciéndome que me agradecían por visibilizar esto que estaba pasando hoy día y comentándome historias muy tristes de que ellos no podían ver a sus hijos hace mucho tiempo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y hay muchas fundaciones que también están, como por ejemplo la Fundación Crianza Compartida, apoyando esta causa. Hay otra fundación que se llama Falsas Denuncias, etcétera, que todos están trabajando para que no ocurran estas desvinculaciones con estos hijos producto de denuncias falsas y lo que está ocurriendo con los tribunales de familia. Y te quiero comentar la segunda cosa a propósito de lo mismo. Nosotros al seminario invitamos a un ministro de la Corte Suprema a exponer del tema, ¿ya? Y el ministro aceptó la invitación. Y hay una asociación de magistradas chilenas que mandó una carta al presidente de la Corte Suprema pidiendo que se inhibiera al ministro de participar en este seminario, porque lo de las falsas denuncias eran en un porcentaje muy ínfimo y que por lo tanto esto iba a perjudicar a muchos niños, niñas y adolescentes en sus derechos por las denuncias. O sea, querían incluso censurar anticipadamente un ministro de la excelentísima Corte Suprema para que no fuera a este seminario. Y dentro de esta asociación hay varias jueces de familia, hay ministros de Corte de Apelaciones también. Entonces, ¿cómo llega un padre que ha sido injustamente denunciado frente a un juicio si es que ya sabemos cuál es la mentalidad que tienen muchos jueces? ¿Te fijas? Y proyectos de ley como por ejemplo el que impulsó la diputada María Elisa Cordero, que no sé si será ese el que tú me dices del proyecto Inocente, u otros que también están en el Congreso, lo que pretenden finalmente es, uno, que frente a una denuncia se cumpla con el principio de inocencia, que existe una imparcialidad, que no existe una condena ex ante, que la separación de ese niño del progenitor sea una medida de última ratio. O sea, obviamente que si es que hay un informe del Servicio Médico Legal que dice que el niño que fue violado, que el niño reconoce a su padre, desde luego que todo el rigor de la ley. Pero si es que simplemente existe una declaración de la madre, no podemos separar inmediatamente ese hijo de ese padre. Tenemos que darle los resguardos, que ese régimen comunicacional se cumpla con un tercero garante, por ejemplo, pero que no se corte el vínculo. Entonces, ese es el tema. Y perdona que me fui para otro lado, pero No, no sé si es que el proyecto Inocentes tiene algo que ver con un proyecto de ley en donde se pretende legislar a propósito de estas falsas denuncias en estos contextos más bien familiares. no, no te preocupes. Yo creo que fue muy interesante, sobre todo saber a qué conclusiones llegaron en esta junta que se hizo la semana pasada. Mira, principalmente yo diría que el ministro puso mucho énfasis en repensar la manera de cómo se está formando al juez en la academia judicial. Él partió diciendo que en la academia judicial están enseñándole a los jueces a ser mejores abogados. Se les está enseñando más derecho civil, más derecho penal, más derecho procesal, más derecho, pero no se le está enseñando muy bien a ser juez.
Lo segundo que también rescato que dijo el ministro, don Diego Simpértigue, dijo también que cuando dos partes llegan a un estrado, a un juicio, y a esas partes no se les está mirando como iguales, cuando uno parte el juicio, probablemente la solución va a ser injusta. Entonces, es muy importante que nuestros jueces, al momento de resolver cualquier caso, siempre partan con esta imparcialidad mirando a las partes como iguales, ¿ya? No partir con ningún sesgo ni dándole la razón ex ante a ninguno, ¿ya? Sino que siempre buscando el debido proceso, el principio de inocencia, el derecho a la defensa que pueda tener un imputado, etcétera. Y yo diría que también como tercera conclusión que hubo en este seminario es la necesidad de legislar las falsas denuncias en el contexto familiar y tener una ley que sancione en específico la conducta, que se agrave la pena en caso de si es que producto de esa denuncia se logró la separación del progenitor. Desde luego, esa falsa denuncia con el dolo necesario para que sea esta falsa denuncia y que, bueno, ojalá no exista esta separación, sino que la separación sea una medida cuando existan pruebas suficientes de culpabilidad de aquel que ha sido denunciado. ¿Mm? Muchas gracias, Isabel, por haber estado hoy día con nosotros. Encantada, Miriam. Muchas gracias a ti por esta conversación tan amena. Oye, me encanta, en realidad, Isabel es tan clara para hacer las declaraciones, para conversarnos sobre este tema que es un poco peliagudo, ¿no es cierto? Conversamos hoy día con Isabel Barnier, investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresas de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber llegado a este punto de encuentro.